Les saludo, hermanos amados, en este día tan lindo que Dios nos está dando aquí en Puerto Montt. Siempre es muy grato, es muy lindo de parte del Señor la oportunidad que nos da de comunicarnos con ustedes y de cumplir esta responsabilidad como pastor, como persona que busca trazar la verdad de Dios, de comprender, de esforzarnos por comprender lo que Él quiere hacer con nuestra vida, cómo sostenernos. En realidad nuestra responsabilidad, nuestra intención siempre ha sido, o la intención de nuestro corazón,
reconozco que no sé si somos muy precisos, porque hay mucho paño que cortar sobre eso, pero sí tenemos un esfuerzo para llegar a sus vidas, para llegar a su casa, ¿no es cierto?, con todo esto, pero aún así me imagino que quedaremos cortos con algunos, de buscar quizás la palabra más precisa posible dentro de tanta gama de temas, de enseñanza que hay, y tantos esfuerzos de muchos ministros, maestros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas que están haciendo para llegar y lograr sostenerles a ustedes por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y enviarla y que se cumpla lo que dice la Escritura para que no vuelva vacía. Naturalmente que nunca nuestra intención ha sido ofenderle o desprestigiarle o deshonrarle, sino de cumplir lo que nos manda o mandata las Escrituras, ¿no es cierto?, en el tema de la enseñanza. Así que otra vez desafiado en este día, y quiero hablar naturalmente la intención de ir deshaciendo las dificultades, las cargas, de ir deshaciendo las limitaciones, también de provocar de que vayamos entendiendo los procesos, la forma, lo que define la Escritura, porque reconozco que la intención primaria de Dios y la intención y el propósito de Dios es que primero nosotros entendamos, segundo, que por consecuencia de entender, ¿verdad?, podamos echar mano de la palabra como una herramienta de parte de Dios, de parte del trono de la gracia, para que encontremos oportuno socorro. Por eso que el Señor le dice a la gente: y vosotros los que oíd, entended. Entonces hay una intención de oír. En otra parte la Escritura dice: y vosotros los que oíd bien. Entonces hay una intención de Dios de la forma como oímos, y de entender lo que oímos. Por eso que yo le ruego a usted que no coloque la palabra con todo el formato de entretención que usted pueda tener, que no coloque la palabra todo este tiempo de adoración en familia, de adoración en casa, sea como un juego más o algo más dentro de las muchas cosas. No es que a mí me ofenda, sino que se provoca ahí, ¿verdad?, que la palabra enseñada, oída, no provoca el efecto que tiene que provocar, y los efectos son efectos de cambio, de transformación, por consecuencia de madurez y por consecuencia de logro. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Quizás, ¿verdad?, hay muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar, muchas cosas que profetizar, pero para eso necesitamos ir resolviendo algunas cosas que son tremendamente importantes. Por ejemplo, lo que quiero trazar ahora, lo que quiero enseñar, es lo que dice la Escritura. Tengo aquí en el libro de Job, Job 22, 28, ¿verdad? Job capítulo 22, versículo 28, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y por consecuencia y por sobre tus caminos resplandecerá luz, porque determinarás una cosa y te será firme. ¿Por qué? Porque todos los procesos de nuestra vida tienen un esfuerzo, tiene un costo, tiene un gasto, tiene un estado de lucha, todo, hasta las cosas más alegres, ¿verdad? Como las cosas más que nosotros queramos adquirir, nos desafía a colocar nuestra inteligencia en dirección a lograrlo, y por consecuencia de lograrlo se provoca, ¿no es cierto?, una satisfacción y un beneficio de eso. Como cuando le llega a usted un televisor de esta última generación, con controles, con temas de internet, con Google y cosas por el estilo. Personas normales como nosotros o como yo, malo para la tecnología, que se resiste a esos cambios,
por disfrutar, ¿no es cierto?, de un elemento como un televisor, un LED o lo que sea, un computador, un tablet como el que tengo acá presente, nos desafía a tener que aprender, nos desafía a tener que cumplir, adquirir la información que tiene dicho producto. Y nos obliga y nos somete a aprender y por consecuencia a tomar la información que nos mandata el fabricante para poder disfrutar, ¿verdad?, de esta tecnología como un iPhone de última generación, etc. Entonces, la palabra de Dios es parecida tal vez, pero con mayor poder, con mayor logro y con mayor capacidad de transformación, porque todo lo que es tecnología es muy limitado para lo que en realidad es la palabra para nosotros. Por ello, si usted se fija, en nuestro énfasis ha sido que usted vaya entendiendo, que usted sea disciplinado en la búsqueda. No es que usted se convierta en nuestro discípulo, sino que usted se convierta en un discípulo de Cristo, aprendiendo, desarrollándose, informándose, ¿verdad?, para llegar a la plenitud, ¿no es cierto?, de la información de la obra de Jesucristo. Por consecuencia de eso, usted pueda disfrutar de tiempos buenos y tiempos extraordinarios. Yo quiero hoy día, en vista de esta vuelta, ¿no es cierto?, que estoy dando, quiero enseñar, ¿verdad?, la trascendencia y lo complejo y lo peligroso es de tener un doble ánimo, ¿verdad? Que aunque nosotros quizás no le damos importancia, pero el doble ánimo es tremendamente importante. Tener que resolverlo y tener que disolverlo, porque el doble ánimo son estados de ánimo que nosotros podamos tener, que decimos una cosa, cambiamos la idea, después decimos con otra, nos comprometemos con algo y después nos damos cuenta que no tenemos la fuerza, retrocedemos y así estamos en ese estado de comportamiento y que no nos hace bien porque no llegamos a la meta, no llegamos al propósito ni a entender lo que Dios quiere con su vida, que naturalmente que lo que Dios quiere con su vida es para bien, ¿verdad? Es que usted entienda, que comprenda y que disfrute, ¿verdad? Fíjese que para iniciar esta enseñanza, en Santiago 4:8 dice la Escritura: y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Porque lo que está describiendo aquí, que el problema es que el corazón está contaminado con muchas informaciones. Puede ser palabra de Dios, pero también es posible que tenga la información del mundo, del formato del mundo, ¿verdad? Y de acuerdo a su decisión, de acuerdo a lo que usted decide, por eso que tomaba como base el texto de Job, ¿verdad? Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Bien, por lo tanto tenemos que desmenuzar primero qué es lo que es la palabra de doble ánimo que dice en Santiago capítulo 1 versículo 8 y también Santiago capítulo 4 versículo 8. Viene naturalmente de la palabra griega disucho, que significa de dos almas, de dos opiniones, de dos voluntades, de dos pensamientos. También habla de un corazón y de una mentalidad dividida, alguien que tiene lealtades divididas. La Biblia dice que no podemos servir naturalmente a dos señores. Eso es lo que se define como una persona que tiene el doble ánimo. Por eso que el apóstol Santiago escribe: los de doble ánimo purifiquen, tomen determinaciones, definan cómo van a pensar. Por eso que también la Escritura dice que tu sí sea sí, tu no sea no. O sea, defínelo. No puede ser que sí o que no. Sí, pero no puede ser porque eso no le hace bien a usted. Naturalmente que no logra poder tener mayores desafíos, porque lamentablemente con esta conducta se toma buenas decisiones, pero también malas decisiones, o se toma buenas decisiones, pero pues se retracta. En Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas.
Por lo tanto, aquí está definiendo que nadie puede servir a dos señores. Yo no puedo ser de un partido y ser de otro. Naturalmente que si soy de dos líneas opositoras, me define como desleal, como traidor, como vendido, etcétera. Ese sería el lenguaje de mundo, el lenguaje natural. El doble ánimo, si se le pudiera llamar en una sola palabra, sería inconstancia, ser inconstante. En resumen, es cuando hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Decimos que amamos a Dios y después estamos despotricando en contra de Dios por la situación que podamos estar viviendo. Decimos que estamos bien, después decimos que estamos mal, ¿verdad? Somos una persona llena de fe y mañana no lo somos. Por alguna circunstancia que nos ocurrió, por algunos hechos que nos pasó, hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada o de poco de lo que pudiéramos haber dicho. El hombre de doble ánimo tiene problemas para tomar decisiones y apegarse a ella. ¿Por qué? Porque solamente lo que él dice se sale de su palabra, ¿verdad? Pero no hay un compromiso, no hay principio de su corazón para sostener lo que ha determinado, lo que ha dicho, lo que ha establecido, ¿verdad? Entonces, todas las palabras que nosotros podemos decir, tanto en público como en privado, tanto a Dios, tanto a la gente, como temas de fe, como decimos que somos cristianos, etcétera. Fíjese que de repente se ha llegado, hermanos amados, a tales condiciones que hay gente que tiene un corazón dividido, o mejor dicho, tiene un corazón carnal, y para sacarle provecho a ciertas cosas que él necesita, ¿no es cierto? Dice, no, también soy evangélico, también soy cristiano, para sacarle algún provecho. Entonces, esas aptitudes definen, ¿verdad?, que estas personas tienen actitud de doble ánimo. En Santiago 1:8, fíjese, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en lo que tenga que ver con la fe, con lo que dice que cree, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros decimos tiene que tener detrás de eso, vuelvo a repetir, tiene que tener principios, conducta, tiene que tener carácter, tiene que tener claridad. ¿Por qué lo digo o por qué lo indico, verdad? Porque si no, sale de la boca hacia afuera. Por eso que el Señor, cuando tiene que trazar, ¿verdad?, cuando tiene que definir la conducta del pueblo, Él dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, cuando esa es la definición de una persona inconstante, que lo dice de su boca, que no está convencido, que no está en su corazón, ¿verdad? Y eso es un gran riesgo, porque si está esa actitud, no se prospera en el entender la voluntad de Dios, no se prospera en poder tener tiempos mejores, en poder tener tiempos de paz, en poder tener tiempos de alegría, de gozo y de logros por medio de la palabra. Entonces, cuando somos así, estamos en alto riesgo, estamos en condiciones, ¿no es cierto?, que no avanzamos, estamos dando vuelta en un círculo porque no encontramos determinación y firmeza en lo que decimos. Fíjese que cuando hablamos de esto, algunos de los términos más usuales para describir a una persona de doble ánimo son vacilante, indeciso, inconstante, voluble, dudoso, incrédulo, cambiante, inconsistente, impredecible, errático, irresoluto, tambaleante, que aplaza, que cuestiona, que no está firme, inestable, que carece de control emocional, dudativo, ¿verdad? Y que prolonga los mayores compromisos que tiene que tomar en su vida. No es gente de grandes compromisos, no es gente de grandes logros. Su inconstancia lo debilita para lograrlo. El profeta Elías reprendió al pueblo de Israel por tener un corazón dividido entre su adoración a Jehová
y por otro, ¿no es cierto?, por Baal y Acera, ¿verdad? Entonces, en Primera de Reyes 18:21 dice la Escritura: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo dudaréis? En otras palabras, ¿hasta cuándo le buscaría vaya a decidir por conveniencia y no por convicciones, y no por principios, y no por la palabra de Dios? Por lo tanto, el profeta tiene que decidir aquí, hacer decidir al pueblo, confronta al pueblo que no puede estar llevando una vida de claudicar constantemente, que sí, que no, que ver, que andar con la calculadora, ¿no es cierto?, viendo qué es lo que le es más conveniente en los beneficios naturales, y no entender que creer, que tener fe, que vivir en la voluntad de Dios tiene que ver con beneficios espirituales. La Escritura dice que el reino de Dios, el reino de los cielos, no consiste en comida y en bebida, no consiste en eso. Entonces, lo que está definiendo aquí, que el cálculo está haciéndose por comida o por bebida. Hay creyentes, queridos hermanos, que viven una fuerte vida cristiana y luego tienen una temporada de recaída. Hay personas alegres y que tienen momentos depresivos. Hay personas trabajadoras y perfeccionistas, sin embargo, tienen periodos de letargo, de decaimiento, de irresponsabilidades. Existen personas amables y bondadosas que tienen periodos de explosivo y de mucha rabia. Muchas asocian el doble ánimo con la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Es como estar lidiando con dos personas diferentes dentro de uno mismo. En Mateo 5:37 dice: antes bien, dice, sea su hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede de mal. ¿Por qué? Que tú sí sea sí y tú no sea no, porque lo que viene más de esto, cuando decimos sí, pero ya eso viene de mal, tiene una intencionalidad de falta de fe, carencia de creer en la voluntad de Dios. Entonces se tiene que definir para empezar a tomar y salir de esos procesos. Dios desea que estemos firmes y que seamos constantes, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, requiere un corazón firme, un corazón de principio y un corazón, ¿verdad?, una persona que valorice el valor de la palabra, valorice lo que dice y lo cumpla, ¿verdad?, lo valorice. El deseo del enemigo, naturalmente, en estos procesos, para que la palabra no sea valorizada, es causar duda, incredulidad, indecisión, indiferencia, vacilación, confusión, que puedan gobernar nuestras vidas. Porque si logran colocar estos elementos de tiniebla, estos elementos de mal, naturalmente que esta persona no puede vivir por fe, está incapacitado para vivir por fe, no tiene las capacidades para creer y ver los resultados del poder de la palabra. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de esto, el diablo coloca todas estas cosas, todas estas porquería, por decirlo así, perdonando la palabra. ¿Para qué cosa? Para que no aprendamos a caminar por fe y entremos en lo sobrenatural, entremos en el milagro, entremos en la respuesta de Dios, entremos en entender la voluntad de Dios. La Escritura, naturalmente, nos habla de esta forma. Fíjese que en Mateo 15:8 dice: este pueblo, lo vuelvo a repetir, con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Y llamando, fíjense lo que dice en el versículo 10, y llamando junto a sí a la multitud les dijo: oíd y entended. Esa es la clave, oír y entender. Entonces, el que es de doble ánimo, ¿verdad?, no le interesa entender, no le interesa oír, no le interesa entender en todas las figuras de cosas. Sus procesos son constantes. Puede tener logros sobresalientes, pero después viene el decaimiento, porque no tiene carácter, no tiene firmeza, ¿verdad?, porque tambalea en estos dos tipos de personalidades. Para eso, mis hermanos amados, para eso, ¿no es cierto?, tenemos que entender esto.
afirmar nuestro corazón en la palabra de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En la NTV, mire lo que dice en Hebreos 11:6. De hecho dice, sin fe es imposible de agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Entonces, por un lado tenemos el texto de Mateo 15:8, que el pueblo de labios lo honra porque su corazón no está con la aptitud de entender. Por ello, fíjense que cuando nosotros hablamos de fe, necesito hablar un poquitito, perdónenme que me aparte un poquito, o ahora un paréntesis, pero cuando hablamos de fe, el griego de fe es pisti. ¿Qué significa esto? Pisti es el número 4102. Pisti significa primariamente firme persuasión, convicción basada en lo oído. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo, relacionado con persuadir. ¿Qué significa? Que la fe es aquella persona que tiene fe, es una persona que está persuadido de que Dios existe, ¿verdad? Y que se acerca y sabe que tendrá recompensa si lo busca con sinceridad. Cuando la palabra habla de sinceridad, no de doble corazón. ¡Wow! ¡Qué interesante esto, entenderlo! ¡Qué interesante! Si a mí me preguntase, creo que a lo mejor, si usted no lo es, tenga bien perdonarme, pero creo que de alguna forma todos tenemos una ambigüedad, por un doble ánimo. Quizás todos de diferentes grados, diferentes medidas, porque eso define en cómo caminamos, en qué buscamos, ¿verdad? Cómo buscamos, de acuerdo al texto de Hebreos 11:6. Primero porque la determinación que tiene que haber, si usted no lo tiene, es que usted agrada a Dios, que usted se acerca a Dios constantemente, cree que Él es real, que Él existe y que Él le recompensa, ¿verdad? Porque lo está buscando con sinceridad, no con duda, no con temor, no con miedo, no teniendo incertidumbre, sino con certidumbre. Por lo tanto, sin fe no podemos recibir nada de Dios, ¿verdad? Y constantemente lucharemos por llenar esos vacíos egoístamente a través de la gratificación personal e inmediata. Por lo tanto, si carecemos de esta fe estable, nos volvemos de doble ánimo. Nos volvemos de dos opiniones diferentes. Esa opinión puede convertirse en dos personalidades distintas, aunque sabemos que debemos de tener fe, aunque lo hemos oído. Por eso que es importante el texto de arriba, cuando el Señor Jesús le dice a la multitud, oíd y entended. Entonces, porque es responsabilidad de aquellas personas, mi responsabilidad con usted es enseñarle la palabra, es trazar de la mayor manera posible, de la mejor manera posible, lo más claro posible. Y si me enredo un poco, tenga bien perdonarme, tenga bien, pero usted tiene que colocar un acento fuerte en oír, 100% oír, por consecuencia entender. Son responsabilidades que usted tiene para poder deshacer, ¿verdad? Para poder comprender lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, por consecuencia de eso, la fe no está dando los frutos a causa de la inestabilidad, de la duda. Por consecuencia nos llevará de un lado a otro. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe, no dudando. Nada, agrega el texto, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, dice,
pues a quien tal haga, aquella persona que hace, que tiene esa conducta, que recibirá cosa alguna del Señor. Significa que podemos definir diferentes figuras, ¿verdad? Diferentes tipos de comportamiento. Hay personas que no buscan. Hay personas que no tienen expectativa de nada. Hay personas que buscan con temor, con miedo y lo buscan como una opción. Hay personas que son lindos personas, pero tienen un espíritu religioso. Entonces, hay un montón de figuras, queridos hermanos, queridas hermanas, en cuanto a esto. Yo no estoy aquí ofendiéndole, entiéndame. Yo estoy tratando de desmenuzar, estoy tratando de abrir, de que podamos entender juntos, ¿no es cierto?, esta realidad en muchos cristianos, no para que usted renuncie a la fe, renuncie al evangelio, sino para que renuncie al corazón de doble ánimo, a que renuncie en estar en doble estado, ¿verdad? Esa es la intención. Le ruego que usted pueda irse por ese camino, pero dice la Escritura en el texto, que lo repito, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, a quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No hay posibilidad, ¿verdad? Entonces nos está dando una dirección cómo pedir, no que deje de pedir. Bien, tenemos que resolver algunos problemas relacionados con el doble ánimo. ¿No es cierto que es importante poderlo desmenuzar? Se deja llevar por las circunstancias estas personas y opiniones de los demás. Aquí la Biblia nos narra la forma en que hombres de doble ánimo o inconstantes cambian continuamente de parecer, a veces por su inestabilidad emocional, temores, inseguridad, o buscan agradar a las personas, ¿no es cierto?, para no sentirse rechazados. Aquí el apóstol Santiago hace referencia al compararlo con una onda del mar, ¿verdad?, que es echada, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza. Eso es lo que está definiendo. Ahora, es importante que nosotros tomemos determinaciones para que no caigamos en este juego, ¿verdad? Que no caigamos en estas trampas que tienen que ver con nuestra humanidad, pero también tienen que ver con la carnalidad, pero también tienen que ver con las tinieblas. No hagamos las cosas para agradar a las personas. Fíjense que muchas veces en estos estados, por tener un doble ánimo, muchas veces nos incomodamos con las personas, buscamos agradar a las personas, nos esforzamos, nos preocupa lo que opinan los demás. Cuando hay una opinión que va en contra de lo que nosotros pensamos, nos enojamos, renunciamos, llegamos a decir: yo ya no me siento cómodo, yo ya no me siento parte, yo ya no me siento del grupo, del ministerio, de la iglesia, voy a buscar otra iglesia o me voy a quedar en la casa, o bien voy a tomar otra decisión. Noto, pienso, considero, siento, y se usa un lenguaje muy prejuicioso, muy de especulación. Hay un estado de mucha especulación en cuanto a las personas que son de doble ánimo, y no tiene que ver con espiritualidad, no tiene que ver con palabra, no tiene que ver con comunión, no tiene que ver con oración, no tiene que ver con una relación con Dios, tiene que ver con su corazón que está dividido. Estas personas también tienen problemas con la carnalidad y la mundanalidad, justifican muchas cosas que saben que son pecados. Las personas inestables se casan con el mundo y en busca de amor, de aceptación, de afirmación, de felicidad, ¿no es cierto? Para tomar decisiones, no toma los principios escriturales, siempre busca la posibilidad de poder cambiar a la otra persona, si es tema de matrimonio, o de poder buscar otra cosa que no está en las escrituras, pero que lo consideran que es bueno, ¿no es cierto? Buscan llenar esos vacíos con la lujuria, con placeres carnales, pornografía, alcohol, mis hermanos.
hermano, etc. Entonces, fíjense que cuando leemos esto, cuando leemos esto, la palabra lo definen como tibio también. En Apocalipsis, capítulo 3, versículos 15 y 16, la palabra lo define como tibios espirituales en torno al problema del doble ánimo. Fíjense que estas personas pueden ser muy inteligentes, pueden ser muy autodidactas, pueden ser extraordinarias en la forma como tienen sus capacidades cerebrales, sus capacidades de lograrlo, su inteligencia con un alto intelecto, pero lamentablemente el caminar en el doble ánimo hace como que si fueran personas torpes para pensar, lentos para pensar, toman decisiones muy acobardadamente. Por lo tanto, toda la capacidad que Dios le ha dotado para tener grandes logros se le va como agua en las manos. Fíjense que la Escritura en Apocalipsis 3, versículos 15 y 16, vuelvo a repetir, dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, está diciendo, ¿verdad?, el versículo que estoy trazando. Así pues dice que eres tibio y no frío ni caliente, dice: te vomitaré de mi boca por ser tibio. La tibieza espiritual son personas que carecen de búsqueda, que no tienen carácter para lograr grandes cosas en el Señor, entendiendo que muchas veces pueden ser los más inteligentes, los más capaces, ¿verdad?, los más aptos, los más autodidactas, pero no tienen mayores logros porque no han resuelto su tibieza espiritual, no han resuelto su estado de doble ánimo. Fíjense que en el libro de Santiago es un poquito más fuerte en cuanto a esta realidad, a esta palabra que estoy enseñando. Los trata como almas adúlteras, de acuerdo a Santiago 4:8, almas adúlteras, dice, ¿no es cierto?, en Santiago 4:8. Y cuando habla de almas adúlteras, no habla de personas. Alma tiene que ver con el pensamiento, y adúltera, ¿verdad?, porque está corrompida, porque no hay fidelidad. Adulterio, ¿no es cierto?, es engañar con otra persona, es involucrarse sexualmente, emocionalmente con otra persona, entendiendo que tiene una ya, ¿verdad?, en el matrimonio en particular, o también podemos hablar de fornicación, ¿verdad?, que se engaña, el engaño. Entonces, es engañar con otra persona. Por ello, mis hermanos, si nosotros somos hijos del Señor y somos almas adúlteras, estamos corrompidos, y tiene que ver con las decisiones, porque quieren tener un pie con Dios y otro en el mundo. Algunos creyentes se apartaban de Dios y se volvían al mundo, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y después volvían. Entonces, esa inconstancia, si usted lo tiene que resolverlo, porque el proceso de la búsqueda de Dios tiene que ver con una constancia de búsqueda. En Santiago 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El doble ánimo trae duda, trae incredulidad, reincidencia. La Biblia dice que los de doble ánimo tienen que purificar sus corazones. Ese es el tema, purificar sus corazones. Ese es el tema, purificar sus corazones. La palabra, cuando habla, mis hermanos, aquí, la palabra cuando habla de purificar, ¿no es cierto? La palabra cuando habla de purificar
habla del griego kataros, que significa libre de mezcla, de contaminación, de corrupción, de malos deseos, ¿verdad? Kataro tiene que ver con eso. Los de doble ánimo representan un corazón impuro, un corazón mezclado con dos opiniones, pensamientos, emociones diferentes. La impureza o corrupción va de la mano con la incredulidad. Quiero hacer hincapié en esto. La impureza o corrupción va de la mano con la incredulidad, y eso corrompe la mente y la conciencia. El libro de Tito 1:15 dice: todas las cosas me son puras, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Tiene que ver cómo está construido el formato de cómo se ha ido construyendo la forma, el carácter, la conducta de la persona. Tiene que ver con eso. La incredulidad es tema, hermanos amados. La incredulidad es tema. En el libro de Hebreos 10:38, de acuerdo a lo que habla, estoy considerando la Biblia de las Américas, dice: más el justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Estaban tambaleándose en su fe, ¿verdad? La duda es una señal del doble ánimo. Por lo tanto, ¿por qué le digo esto? Porque no es llegar y creer. Yo tengo que replantear, tenemos que replantear cómo pensamos. Tenemos que darle sentido, tenemos que darle certidumbre a la forma como pensamos. La Escritura habla, mis hermanos, de las personas de doble ánimo que son inmaduras, espiritualmente. Cuando seguimos leyendo el contexto del capítulo 4, vemos que aparece la codicia, la envidia, el pleito, etc. Entonces, el de doble ánimo está en alto riesgo de verse con situaciones más complejas. No avanza. No avanza. Por ello que la Escritura, en 1 Corintios, el apóstol Pablo, versículo 3, dice: así que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque los de doble ánimo, los que caminan en este comportamiento, son inmaduros espiritualmente, son inmaduros. Por lo tanto, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido, porque no podía recibirlo. El de doble ánimo no tiene una mente amplia para una revelación profunda. Requieren, ¿no es cierto?, una dirección, requieren un discipulado, requieren una enseñanza, requieren una determinación, un proceso de responsabilidad. Requiere acostumbrarse a ser responsable, sobre todo en su discipulado, sobre todo en entender la voluntad de Dios, sobre todo en ser firme en lo que indica la Escritura. Fíjense que en Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Entonces el de doble ánimo tiene que determinar, seguir la verdad, a evaluar por qué piensa así y definir ser un hombre, una mujer que camina en la palabra. La palabra está diciendo, sino que dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es Cristo. Por lo tanto, el de doble ánimo nos hace propenso a ser engañados por sectas, por falsos profetas, por apóstoles, ¿no es cierto? Gente
que con sus estratagemas, con sus maldades, buscan, ¿no es cierto?, usar este tipo de personas para convertirlos en seguidores. Y estas personas de doble ánimo no tienen la capacidad de poder discernir por la ambigüedad de su manera de pensar. En consecuencia de eso, están aptos para ser engañados, para caer en trampa, porque no tienen la capacidad para filtrar si las cosas que le están indicando es de Dios o no. Recuerde, mi querido hermano, que las personas de doble ánimo caen en la incredulidad, son asociadas con la corrupción de mente y de conciencia. En Titus 1:5 dice, todas las cosas son puras, ya lo dije, ¿verdad? Para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas, porque está la mezcla, ¿no es cierto? Está la mezcla. Usted puede tener un líquido de mucho valor, pero si usted le echa a una sociedad, el valor del líquido se corrompe, pierde su valor. Usted tiene que valorizar su manera de pensar. Usted tiene que darle orden a su manera de pensar. Usted tiene que darle contenido a su manera de pensar. Usted tiene que considerar la responsabilidad como una determinación de su carácter. Bien. Estos son los tipos de personas que caen en una apostasía y llevan otros a su engaño. Fíjense que en 1 Timoteo capítulo 4 la Escritura dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mire los riesgos que corre la persona o las personas, o que corremos, ¿verdad?, si somos de doble ánimo, ¿verdad? Podemos apostatar de la fe porque estamos prestando atención a espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Qué tremendo, qué riesgo es lo que corremos, ¿verdad? También lo otro que quiero decir de esto, que podemos caer en manos de ministros, de personas controladoras, de pseudo cristianos, de pseudo pastores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, pseudo maestros, de hermanos, ¿verdad?, contaminados su corazón para que abusen de nosotros, porque en 2 de Corintios capítulo 11, fíjense, versículo 13 dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 20 del mismo capítulo dice, pues toleraréis si alguno os esclaviza, y si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea el rostro. Entonces, cuando está este estado de comportamiento de doble ánimo, naturalmente que podemos ser controlados por gente fraudulenta. Mire, hay una mujer hoy día que es la esposa de Jesús Miranda, ¿no es cierto? El anticristo, el 666. La esposa dice que su esposo se equivocó, que ella es el Mesías. Ella es el Mesías. Ella es la palabra, ella es el verbo. Y mire, y si usted revisa los seguidores, tiene más de 100,000 seguidores. ¿Me entiende? ¿Por qué estas personas caen en eso? Porque no tienen la capacidad para poder discernir, no tienen, ¿verdad? No han sido discipulados, no han aprendido, no tienen un ordenamiento de búsqueda, de escudriñar las Escrituras, de saber de estas manipulaciones de gente incorrecta, de gente de maldad, mis hermanos amados. Entonces, cuando la Escritura habla de esto, este tipo de gente tienden a manipular, ¿verdad?, estos falsos profetas, falso tipo de cristianos tuercen las Escrituras para su conveniencia, y esto es por parte de la rebeldía que lamentablemente cualquiera puede caer. ¡Wow! Para terminar, lo que estoy trazando, ¿cuál es el remedio a este problema? ¿Cuál es el remedio?
Purificar el corazón, purificarlo, limpiarlo. Jeremías 29:13, mi querido hermano, mi querida hermana, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, o sea, con todos los esfuerzos, con todo el entendimiento. Y vosotros, los que oí, ¿verdad? Como leía, oíd bien lo que digo, pongan atención. Muchas veces nos podemos convertir en cristianos de doble ánimo porque no ponemos atención a la palabra, estamos distraídos, no le tenemos la prioridad, no le honramos el lugar que tiene, que es la voz, que es el propósito, que es la sabiduría, el entendimiento de Dios, que están las promesas para usted. Entonces, cuando desvalorizamos la palabra, lo que significa la Escritura, ¿no es cierto? Cuando desvalorizamos aquellas personas que la Escritura define, aquellos que nos enseñan, considérenlo como de doble ánimo, como de doble respeto, ¿no es cierto? Considerémoslo como de doble respeto, ¿no es cierto? Considerémoslo como de doble honra. ¿Por qué razón? Porque eso le da un acento firme a que yo tengo que oír. Qué difícil es que la mayoría de los cristianos valoricen la palabra y la honren en el lugar que corresponde para que se provoquen los cambios y unir el corazón y tener una fe desarrollada en la palabra, no una creencia, no una afirmación solamente. En Santiago 4:8 dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros doble ánimo, limpien el corazón. La palabra aquí para limpiar es kataros. Significa libre de mezcla, sin tacha, libre de deseos corrompidos, libre de culpa. El corazón limpio es el corazón que no está dividido. El corazón limpio es el corazón que no está dividido. Fíjense, comparemos. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En Santiago 4:8 dice: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La expresión doble ánimo en estos dos versículos, ¿verdad? En estos dos textos, mejor dicho, significa que el corazón no es limpio porque está dividido, pues ama al Señor y ama también al mundo, de acuerdo a Santiago 4:4. Por ello, la persona de doble ánimo continuamente será tentada a pecar. La impureza del corazón para Santiago radica en la mezcla con dos pensamientos o opiniones diferentes encontradas entre sí. Recuerde, querido hermano, querida hermana, que una de las características de un corazón impuro es tener una conciencia corrompida. Por eso tenemos que purificar el corazón. En el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Dice, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22, dice: acerquémonos con un corazón sincero, no dividido, no con doble ánimo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Purificados los corazones de mala conciencia, de malos pensamientos. Entonces, ¿cómo se purifica el corazón? Es necesario arrepentirse y volverse a Dios. En Jeremías 4:14 dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén. Israel tuvo que arrepentirse de su idolatría y volver a Dios. Lavar el corazón, arrepentirnos, decir: Señor, perdónanos por dudar de tu palabra, perdónanos por no darle la prioridad a tu palabra, perdónanos porque no es mi prioridad, perdóname porque si la persona, el cristiano, el que dice ser cristiano, su prioridad no es la palabra, no es la comunión, no es oír palabra, no es entrar en un discipulado constante, lamentablemente esa persona es posible que tenga un corazón de doble ánimo y reaccione a las circunstancias, reaccione a los temores, reaccione a lo que digan las noticias.
y no reacciona de acuerdo a la palabra. Bien, fíjense, estamos hablando cómo se purifica el corazón. Es necesario arrepentirse. Segundo, por la fe en Dios. Por la fe en Dios. Fíjese que en Hechos capítulo 5:9 dice: ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, los gentiles, hablando de los judíos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones, purificando por la palabra, purificando por la comunión, purificando por tomar determinaciones, de ordenar mi tipo de adoración, de ordenar mis prioridades, a quién tengo que colocar en primer lugar, ¿verdad? Los 10 mandamientos: amarás a tu Dios, dice, amarás a tu Dios con todo tu pensamiento, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿verdad? Amarás a tu Dios, esa es la prioridad. Entonces, si nuestra prioridad son otras cosas, estamos en condiciones, ¿verdad?, de tener los síntomas de ser de doble ánimo. Debemos de arrepentirnos, debemos de aprender a caminar por fe y debemos de avalar la palabra como la palabra de Dios, pero no solamente avalarla como algo sin compromiso de mi parte, porque hay mucha gente que respeta la Biblia, la tiene en su casa, la tiene en el velador, tiene una tremenda Biblia, extraordinaria Biblia, ¿verdad? Se compró la Biblia más cara, pero le da poca importancia, le da poca trascendencia, no le da el lugar, porque si yo tengo Biblia y digo, esta es la voz de Dios, tengo dos opciones para ella en cuanto a la Biblia. Uno, ¿verdad?, que yo sé que es la voz de Dios. Dos, que yo ocupe, que yo escudriñe, ¿verdad? Y esa tiene que ser la razón para que vengan los cambios en la manera de pensar. La Escritura habla en Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra se convierte en agua purificadora, como el agua, ¿no es cierto?, como el líquido, como el H2O, que es un líquido que con cualquier tipo de detergente limpia, saca todas las impurezas, todo lo que es sucio, todo lo que no es de la ropa o de lo que usted quiera estar lavando. Así también la palabra de Dios lava nuestra alma, lava nuestro corazón y nos hace mirar la vida de una forma consagrada. Si priorizamos la palabra, queridos hermanos, queridas hermanas, naturalmente que vamos a ver los resultados de cambio de nuestra manera de pensar. La Escritura dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra, con guardar la palabra. Entonces nos está dando las indicaciones. ¿Cómo podemos nosotros purificar el corazón? No basta ayunar, no basta congregarnos, no basta tocar un instrumento, no basta ser poeta, no basta escribir canciones para Dios, no basta comportarme de tal manera, no basta con dejar el cigarro o algún tipo de adicción, no basta con cualquier cosa. Si no tomamos los procedimientos propios que nos demanda la Escritura, seguimos estando con doble ánimo en cuanto a la manera de ver las cosas. Entonces, la palabra es importante. Tiene que priorizar la palabra para que logremos los cambios propios, ¿no es cierto?, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Fíjense que la Escritura dice: en cuanto a vosotros, a vuestra manera anterior de vivir, despojados del viejo hombre que se corrompe según los deseos de la carne, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, para que la mente sea renovada, para que el espíritu de la mente sea renovado, para que la mente sea renovada, requiere, ¿no es cierto?, que usted agregue algo diferente. En este caso, la palabra de Dios requiere que usted escudriñe, porque todo lo que usted escudriña lo está colocando en la mente y lo está cambiando por la vana manera de pensar.
En Colosenses capítulo 3, versículo 10 dice, os habéis vestido del nuevo hombre. Vestirse del nuevo hombre es por medio de la palabra, es entender la palabra, y el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme. La renovación viene por el escudriñar la palabra. La renovación viene por oír palabra de Dios, mis queridos hermanos. Y lo otro, al final, ¿no es cierto?, requiere por la obediencia a la verdad. La obediencia. Purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos, ¿verdad? Cuando hablamos de purificar, en realidad lo que se quiere decir es limpiarnos de la mezcla de pensamiento, ¿verdad?, que corrompe la vida del cristiano, que toma decisiones emocionales, pero no tiene compromisos de carácter, no tiene compromisos de determinación. Este proceso es semejante, ¿verdad?, a cualquier forma de purificación. Requiere constancia, requiere determinación. Por eso que el Salmo 31, 24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, tome aliento vuestro corazón. En el Salmo 119, versículo 10 dice, con todo mi corazón te he buscado. Esa es la forma que tiene que ser. No solamente en las crisis, no solamente, hermanos queridos, hermanas, mire, sin mal hablar, y pido perdón si alguien de ustedes no lo es, pero por lo general cuando la gente está en algún estado, mire, mi experiencia se ha dado que yo me he encontrado con muchas personas que han estado detenidas en la cárcel, se convierten en la cárcel, y de las que me ha tocado tratar, después dejan de ser cristianos. Son muy pocos los que siguen el camino de la fe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí era lo que tenía y no tenían ninguna opción, y era el salvavidas, ¿verdad?, para la circunstancia que estaba viviendo. Pero cuando se sintieron con la libertad plena, naturalmente, como eran de doble ánimo, tomaron el camino que más les convenía, y naturalmente en muchos casos no es Dios. Naturalmente, para no afectar a nadie, y hay casos que no. Fíjese que en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué importante, yo creo, ¿verdad?, que todos tenemos algunas espigas de doble ánimo, de desánimo, que necesitamos afirmarlo. Otros con mayor profundidad, otros con mayor contundencia, tienen un corazón de doble ánimo, ¿verdad? Pero la palabra ahora, hoy día, nos está dando la solución, ¿no es cierto?, para traer medicina a nuestros huesos, medicina, ¿verdad?, para que las tinieblas no ganen lugar en su vida y usted tenga una vida próspera, una vida firme, una vida determinada y con logro, y por consecuencia con una tremenda relación y comunión con el Señor. Dios le bendiga en este momento. Yo quiero orar por usted, quiero rogar, ¿verdad?, que podamos todos orar por esta palabra, porque creo que es una palabra para todos, no para algunos, ¿verdad? Quizás yo he pensado, usted ha pensado, no, yo conozco a Julano así, pero ¿qué tal nosotros también? ¿Por qué no tenemos una actitud de humildad y revisamos cómo estamos caminando? ¿Somos libres de esta contaminación? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres lindo, porque eres tu Dios de misericordia, porque tú eres Dios extraordinario, eres Dios de amor, eres Dios de bondad, Señor, que cada día que nos habla es para que nos liberemos de toda obra de las tinieblas. Ayuda, Señor, trae milagro, trae respuesta, Señor, bendito por tu palabra, sanidad, Señor, bendito, que se deshaga el pensamiento errante, Señor, esa incapacidad de convicción termine ahora, Señor, esas dudas, esos temores, Padre, que naturalmente que están basados en la poca palabra que pueda haber en la persona,
persona, en el hermano, en la hermana, porque no es una persona que busca determinadamente tu palabra. Señor bendito, te lo ruego, tu palabra habla, Señor amado, que serán, Señor, como la luz del mediodía los que te buscan. Señor bendito, yo ruego que en este tiempo de tantos pensamientos errantes, de tantas dudas, de tantos temores, de tantas convulsiones, Señor, de tanta especulación, de tanto engaño, Señor, tú afirmes el corazón de tu pueblo, que aquella persona, Señor, que tiene el corazón que es de doble ánimo, tengan a bien restaurarlo, que esta palabra le hable, Señor amado, que deshaga los derechos legales que tiene sobre las tinieblas, que se deshaga el derecho que las tinieblas tienen sobre ellos, Señor. Te suplico sanidad, Señor, te suplico restauración, te suplico que haya milagro en la manera de pensar, Señor, para que vengan tiempos de avivamiento, para que vengan tiempos, Señor, de vida plena, para que vengan tiempos de regocijo, para que vengan tiempos de paz, para que vengan tiempos de gozo, no importando las circunstancias, sino que vengan estos tiempos de milagro y de respuesta tuya, Señor. Padre, también oro por las personas que están enfermas. Señor, oro para que haya milagro, para que haya sanidad física, para que haya sanidad emocional. Te suplico sanidad, restauración y restitución de toda tu voluntad, Señor, en todos los que oyen y han oído y seguirán oyendo esta palabra. Te lo ruego, Señor amado, que ellos sean benditos y bendecidos por ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga mucho, mis hermanos amados. Siempre es un gran desafío tener que llegar a sus vidas naturalmente agradecidos por disponer este tiempo para oír esta palabra y que haya sido de sanidad y de restauración y de un tiempo extraordinario en la comunión con el Señor. Bendiciones, hermanos. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te mire
hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe, yeah. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Oh, oh, oh. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creer